História da Igreja 2, Unidade 4, vídeo número 4. Vamos a continuar nuestras clases de Historia del Cristianismo 2. Vamos a hablar un poco sobre el protestantismo en los Estados Unidos. Hablamos un poco del protestantismo en Brasil y su presencia misionera. Ahora vamos a ver cómo eso sucedió en Estados Unidos. Cuando hablamos del protestantismo en Estados Unidos, estamos hablando de un proceso y de un contexto vinculado a la colonización americana que es diferente al que sucedió en América Latina, en ese proceso liderado por las colonias o por los imperios portugueses y españoles. Cuando hablamos de colonización americana, tenemos un marco importante de la colonización llamado las 13 colonias. Fue aquí donde se da inicio a la colonización americana, en su gran mayoría por ingleses, porque hubo personas de otras nacionalidades, y después un proceso de ocupación del espacio, que sería un espacio en la época dominado por España. Cuando vemos esas películas del oeste, en que se va hacia el oeste, sucede el proceso de la interiorización de la colonización americana que comienza en el litoral oeste. Aquí tenemos en el mapa las 13 colonias y luego un espacio de ocupación también británico, y que estaba siendo ocupado y que procedían de las 7 colonias y un territorio bastante extenso ocupado por los españoles, o que tenía influencia española y que posteriormente fue conquistado y ocupado, eh, formando parte de lo que hoy llamamos Estados Unidos. Cuando los españoles van a Estados Unidos, tenemos que pensar siempre en este proceso de colonización americana que se inicia en las 13 colonias. Es un poco diferente de lo que sucede en América del Sur, en este caso Brasil, por ejemplo, para hacer una comparación. En Brasil tenemos que parte era dominado por aquello que conocemos como América portuguesa y parte por América española, dominio portugués y español. Después va a haber un proceso también de conquista de territorio por parte de lo que llamamos de hoy de Brasil. Es más, para hacer una referencia de comparación entre Estados Unidos y Brasil. Los anglicanos fueron los primeros protestantes que se establecieron en Estados Unidos por causa del proceso de colonización. Allá por 607 llegan los primeros anglicanos al estado de Virginia. Por su vínculo con Inglaterra y su dominio inglés en suelo americano, las iglesias anglicanas en este periodo eran la única denominación que tenían libertad religiosa. Perciba qué interesante. Cuando miramos para América portuguesa, el estado era católico y apenas los católicos tenían libertad. Aquí estamos hablando de los anglicanos y apenas los anglicanos tenían libertad religiosa. La diferencia es que habían otras denominaciones también presentes en Estados Unidos en este periodo, en aquello que vendría a ser vendría a ser los Estados Unidos. Un segundo grupo que vino en gran número para América fueron los puritanos calvinistas, que eran disidentes del anglicanismo en Inglaterra. Ellos se establecen en la región de lo que hoy se conoce como Nueva Inglaterra, en el estado de Massachusetts. Fue colonizado por los peregrinos ingleses que llegaron a Estados Unidos allá por el año 1620 a bordo del famoso navío Mayflower en los Estados Unidos. Los puritanos serían congregacionales, diferente de la organización política que se tenía a los anglicanos. Tal vez este haya sido el principal motivo de conflicto entre calvinistas y anglicanos. Entonces los puritanos establecen reglas que limitaban la actividad religiosa de otras denominaciones, también intentando organizarse y resguardarse en relación
a otras denominaciones que podrían venir a ocupar este mismo espacio. En 1630, los puritanos fundan lo que hoy conocemos como la Universidad de Harvard. No es una universidad denominacional, pero que fue fundada por puritanos en la década de 1639. Es una institución importante en Estados Unidos, tal vez una de las más importantes de Estados Unidos hoy. Recibió ese nombre por causa de un clérigo, John Harvard, que fue un alumno de Cambridge y que donó para la universidad, además de un valor en dinero, una biblioteca con cerca de 400 volúmenes, lo que posibilitó el crecimiento y la expansión de esta universidad. Aquí vemos una imagen de la actual Universidad de Harvard. En Pensilvania, hablamos que con la venida de los anglicanos y puritanos, se establece una iglesia del Estado que tiene una fuerza mayor para lo que hoy es Estados Unidos y las 13 colonias. Luego tenemos la venida de los puritanos que se organizan, se cierran un poco también, pero tenemos una referencia muy interesante de un local donde hubo un respeto más grande en relación a las denominaciones y a la diversidad de actuación de estas denominaciones, que fue el estado de Pensilvania. Recibió grupos protestantes que estaban sufriendo persecuciones en Europa. Tenemos un dato que hasta el final de 1683 varias denominaciones vinieron para América del Norte, específicamente para esta región donde hoy es Pensilvania. Entonces tenemos grupos perseguidos como cuáqueros, menonitas, amish, luteranos, presbiterianos. Va a ser una región donde va a florecer y aún hoy florece y es marcada por una diversidad de denominaciones religiosas bastante intensa. El estado de Pensilvania fue un estado organizado por una figura llamada William Penn, que recibió un territorio bastante extenso en América del Norte por causa de una deuda que la corona tenía con su padre. La corona británica, para pagar la deuda, entrega este territorio. Y como William Penn era una persona que tenía esa idea de la necesidad de libertad religiosa, él va a trabajar de esta forma y va a traer personas para ocupar este territorio, personas de las más diversas denominaciones religiosas formando el estado de Pensilvania. Los bautistas tuvieron una importancia bastante grande en el proceso de colonización de Estados Unidos. La primera iglesia bautista es la de Providencia, conocida como la primera capilla bautista. Se va a organizar también en el siglo XVII, específicamente en 1638. Aquí tenemos una imagen actual de esta primera iglesia bautista de Providence. Entonces percibimos que los protestantes tuvieron una importancia significativa en la colonización de América del Norte y marca la identidad de los americanos. Es interesante notar cómo tenemos una caída de número de protestantes en Estados Unidos y que es muy preocupante. Cuando miramos en este gráfico, en 1972 hasta el 2010, estamos en 2018-19, esto debe haber aumentado un poco. Aquí vemos una caída del número de protestantes en Estados Unidos. Del 62% cayó para el 51%. Puede decirse que la mitad de la población es protestante. Los católicos, 25% de la población también es católica cristiana, pero lo que llama la atención es el número de personas sin religión, que aumentó de 7 para 18%. Esto demuestra cómo Estados Unidos viene sufriendo con este proceso de pérdida de personas o fieles vinculados a las iglesias protestantes. Esto preocupa
Es algo para pensar y reflexionar cuáles son los motivos para que esto suceda. Este es un texto que investigando sobre esto y buscando informaciones encontré en el site de O Globo, que trae una información interesante. Actualmente no hay ni siquiera un juez protestante en la Suprema Corte americana. Un país protestante por excelencia hoy no tiene ningún juez en la Suprema Corte que sea protestante. Y el Partido Republicano, que es un partido donde tienes una fuerza protestante muy grande, enfrenta sus primeras elecciones presidenciales sin contar con un único precandidato protestante. Observe qué interesante. El Partido Republicano, que es un partido donde hay mucha fuerza protestante, no ha tenido ningún candidato protestante en las últimas elecciones. Este es un indicio de un cambio en la sociedad americana. Fueron comprobados por una encuesta que 48% de los americanos se identifican con la religión. Anteriormente vimos 51%, ahora es más actual este dato, cayó para 48%. O sea, el protestantismo perdió su hegemonía por la primera vez en la historia de los Estados Unidos. Entonces la importancia de ahora ir a Estados Unidos y hacer un trabajo para que el protestantismo vuelva a tener una importancia histórica y recuperar su papel. La principal razón para el declinio sería justamente el aumento de los llamados agnósticos, aquellos sin religión que no tienen filiación religiosa. Era un grupo que era pequeño, pero que viene creciendo con una cierta fuerza. Los números tienen un aspecto político importante. 24% de los americanos se describen como sin religión, votan mayoritariamente en el Partido Demócrata, apoyan la legalización del aborto y del matrimonio gay. Tenemos aquí una fuerza política también. Hablamos de la fuerza religiosa, de la importancia de las denominaciones. Estas también tienen un aspecto, esto también tiene un aspecto político. Aquellos que se dicen agnósticos son los que están vinculados al Partido Demócrata y que apoyan la legalización del aborto y el matrimonio gay. Esto trae un contrapeso social y político en los Estados Unidos. Esto es para una reflexión sobre lo que está aconteciendo en los Estados Unidos hoy. Aquí, el cuadro referente a la materia que acabamos de leer. Tenemos aquí las personas que no están afiliadas a ninguna religión están superando a los cristianos. Cuando miramos y sumamos protestantes y católicos, tenemos un número que llega a 54% de la población, 33% de protestantes, pero cuando vemos a los sin religión llega al 34%. Los sin religión, 34%, superan a los protestantes, 33%. Es un dato para reflexionar y pensar un poco sobre este proceso de lo que viene sucediendo en los Estados Unidos cuando pensamos en protestantismo. El protestantismo siempre fue una marca que marcó la historia del pueblo americano. Una reflexión a ser hecha y espero que les haya gustado. Piensen un poco sobre el protestantismo en Estados Unidos y tal vez también un poco sobre la cuestión del catolicismo y del cristianismo en Brasil. Hasta la próxima.